Hace días, Saúl Monreal sufrió un accidente automovilístico. Teníamos prevista una entrevista de carácter político burocrático, pero preferimos visitarlo para conocer su estado de salud, ver cómo está recuperándose y saludarlo afectuosamente como amigos. Amigos de Triple R, paisanos de Chicago, nos encontramos en Puebla del Palmar. Veníamos con la intención de hacerle una entrevista a Saúl Monreal, una entrevista formal sobre sus actividades en la presidencia, pero encontramos que se dio un diablazo en la carretera y vean cómo está su pierna. Don Saúl, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias, muy buenas tardes, don Paco. Primero agradecerle su visita y eso me reconforta. Hace días tuve un percance automovilístico. Gracias a Dios, nada más fue el tobillo. Gracias a Dios. Y bueno, pues aquí estamos. Yo les digo que fue una segunda oportunidad. No es fácil. La verdad es de que sí estuvo duro el accidente, pero hay Santo Niño para rato y hay Virgen de San Juan y mis padres que desde arriba me cuidaron. Y ese es cuando reflexiona uno y pasa uno la película del accidente y dice uno, ¿y qué tal si me muero ahí, verdad? No, fíjese que el mismo senador Ricardo, David, decían, sí te quiere Dios, porque a lo mejor ahorita estuviéramos con los novenarios. Y la verdad es de que fue trágico y a mí me sirvió mucho este accidente. ¿Pero iba usted solo? Sí, fíjese, yo iba a salir con mis hijos al día siguiente, iba a Guadalajara. Y mi chofer o quien me ayuda en la manejada, no es la primera ocasión, continuamente lo hago. Lo mandé a que arreglara mi camioneta para irnos a Guadalajara, en Zacatecas. Yo tenía una cena y le dije, cuando me dice, oye, ya está la camioneta. Ah, le dije, pues adelántese, yo cubro la cena y me voy. En Zacatecas. En Zacatecas estaba la cena. Entonces ya cuando iba a Fresnillo, incluso fue algo muy rápido porque fue a 500 metros de la caseta de Calera. Pero fue algo, yo me acuerdo en cuestión de segundos, nada más como que se ponchó la llanta, no pude controlarla, se hizo y volqué. Fue muy rápido, cuestión de segundos. Y era las 12:30 aproximadamente. Entonces, gracias a Dios, don Paco, aquí estamos. A unos días de que pasó este percance, estamos aquí. Y gracias a Dios vamos recuperándonos bien. ¿Se quedó usted dentro del vehículo? Sí, sí, sí. Y luego, ¿cómo iba solo y cómo se activaron las bolsas y eso fue una reacción inmediata. Quien se dio cuenta fueron los de Protección Civil de Calera. Protección Civil de Calera le habla a Protección Civil de Fresnillo, inmediatamente se mueven, me sacan del vehículo, la ambulancia inmediatamente me llevan al Real de Minas de Fresnillo y ahí Estaba más cerca de Zacatecas, ¿no? Pues sí, pero no se decidieron Fresnillo. ¿Y estaba usted consciente? Fíjese que sí, consciente, pero no, yo no recuerdo. Me decía varios, mi familia, mi hermana Leticia y varios que me recibieron en el hospital. Bien, me preguntaban, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, no se preocupe. Sino que como que no conectaba hasta No le 3 horas. ¿Qué día es hoy? No, pero no me acuerdo. A lo mejor sí me dijeron, pero no me acuerdo.
Yo recuerdo, mi hermana decía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te Bien. llamas? ¿Cómo te llamas, Saúl? David. No, fíjese que, no, muy bien todo. Y eso ayudó bastante, fíjese, ayudó bastante. Y fueron, yo le, no le digo horas, fueron minutos de desesperación. Incluso se empezó a manejar muchas fuentes o fuentes que decían que estaba muy grave, incluso en coma. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios fue, ahora sí que el susto y fue el tema del tobillo, pero no, fue una experiencia y como dice usted, como que a mí me ayudó porque además de este accidente fue previo a la Semana Santa. Entonces, ahora sí que me tocó la reflexión, me tocó toda la Semana Santa, me tocó, la verdad, a mí me hice un alto en el camino y pues usted sabe, en estas cuestiones analiza lo bueno, lo malo, todo, valora la familia, valora su salud, valora su entorno, sus amigos, amigas, todo se valora. Pasa uno la película Pasa uno en la completa de la película vida. de la vida. Y valora uno hasta que en un segundo, se puede ir de aquí, de este mundo terrenal. Y yo la verdad estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con todos. Estoy muy agradecido con toda la gente, fíjese, mucha gente preocupada y siempre cuando yo estoy en el hospital veo todos los meses, me arriman mis celulares, mucha gente, mucha, preguntando mi estado de salud, cómo estoy, cómo me siento. Y a todos ellos muchas gracias, porque ahí es donde hasta uno también valora el entorno en el que vive, cómo está la situación, cómo se encuentra la situación. Porque cuando uno se dedica a la política no es fácil tener amigos reales, Sí, amigos verdaderos. fíjese que, Tiene uno amigos del poder, sí, amigos del sí, cargo, sí. amigos de interés. Ahora me di cuenta, decía mi padre, en paz descanse, que lo que te debe dejar la política son los amigos. Y hoy, con este suceso que tuve, vi a muchos amigos, incluso amigos de otros partidos políticos, amigos que no son ni políticos, que no pertenecen a ningún partido. Y cuando le escriben, hoy te estimamos, ¿cómo estás? Cuando ve esas muestras de cariño, al menos dices, sí estamos logrando el objetivo. Decía mi papá, lo menos que te debe dejar la política son amigos. Porque los puestos esos se acaban en 3 años, 6 años. Y los amigos, aquellos que te dicen, oiga, usted me ayudó, oiga, usted siempre vino aquí a mi casa. Esos son los que se quedan. Y esos recuerdos se quedan siempre en la vida. Siempre, siempre. Yo siempre he tratado de ser así. Y por eso siempre he tratado de ser amigo. Amigo. Más allá de los puestos, vea, ya estoy a 10 meses, 15 meses o 15 meses de que se termine mi periodo. Ya prácticamente vamos de salida, pero yo deseo que siempre los amigos se conserven, la familia se conserve. ¿Qué edad tiene usted? 45 años, don Paco. 45 años. 45 años. Está chamacón todavía. Chamaco y a los 20, tengo ¿Y siempre ha vivido aquí en Fresnillo? siempre, fíjese, siempre, salvo un tiempo que me fui a México, pero la maestría, regresé y me quedé en Zacatecas, porque me fui de dirigente de partido en el estado, fui diputado local, ese tiempo viví en Zacatecas capital, pero nunca descuidé Fresnillo. Yo quiero mucho a Fresnillo y siempre lo llevo en mi corazón. ¿Y tiene amigos de la escuela aquí? No, muchísimo. Además de amigos, tengo muchos recuerdos, fíjese. Yo crecí el otro día siempre acostumbré, a partir de que yo llego, ir a honores a la bandera. Antes, ¿A qué escuela fue? ni Acción Cívica iba a los honores. Y yo, como presidente, los maestros se sienten. Y entonces fue una maestra
del kinder. Después de 40 años no la había visto. La maestra Patti, que le mando un saludo desde aquí. La maestra Patti fue directora, maestra mía, de la Francisco Goitia. Fui del kinder de la Francisco Goitia. Y tengo ¿Y todavía mi existe ese constancia, sí, y fui. Y les dije a los niños, ¿quieren ser presidentes municipales? Y me dijeron, no, ¿quién quiere ser licenciado? No, no, sí hay muchos que sí. Le dije, van a poder, lo van a lograr. Yo estuve en este kinder, en este preescolar, y entonces ahora mucha gente, he sido su referencia, fíjese, de muchos niños, niñas. Y yo estuve en el kinder en la Francisco Goitia. ¿Usted vivía por ahí? Era mi barrio. Está en la colonia Francisco Goitia. Ajá. Ahí era mi barrio. Y recordará usted, le platiqué en otros momentos, y mucha gente que nos ve lo sabe, yo me crié con otra familia, con los Ávila Rodríguez. Y ahí vivían los Ávilas. Yo ahí crecí. Fue mi barrio, el Francisco Goitia. Y mi kinder fue ahí. Todavía hay muchos amigos del kinder que están. Porque, bueno, es sabido que su mamá muere cuando Sí. al poco tiempo que usted nace. A los 8 días de nacido. Yo quedé huérfano a los 8 días. Y se lo encargan A mi tía, a un tío, a la hermana al hermano de mi mamá, en paz descanse, y es con con quien me crió, Con- con quien vivía ahí en la Goitia. ¿Y los Monreal Ávila dónde vivían? Ellos vivían en el centro de la ciudad, en otra casa. Yo empecé a convivir con Por los la presidencia Monreal. municipal, Sí, yo empecé a convivir como a los 11 años con los Monreal. Que fue una etapa muy difícil, don Paco, porque imagínese, mi papá Felipe era muy duro, mis hermanos muy duros, veníamos al rancho y yo me enfermaba mucho aquí en Puebla del Palmar, veníamos a deshiervar, a todo, y incluso mis hermanas 15 surcos, yo 2, y era para mí un martirio. Ahora me dicen, oye, ¿de cuándo tú muy de rancho? ¿De cuándo te gusta el rancho si ni querías venir? Le dije, sí, pero venía a trabajar, hoy vengo a descansar, vengo a contemplar, porque le gustó a uno el rancho. Y la verdad yo aprendí mucho, entonces con las dos familias muy diferentes. Mi familia, los Ávila, clase media, muy, con mucho amor, cariño. ¿Cuántos eran? 8 Ocho. hermanos y 14, 13 años. 13. Y con los dos conviví, aprendí de las dos familias y yo supe. Pero además, ¿qué distancia había con sus hermanos? Es que se la Unos llevaban y muy otros. bien, muy bien. De hecho, a veces convivían juntos porque había unos de la misma edad, Pero con la familia, con los Monreal y los Ávila. con los Ávila, Yo era ¿usted con quién hacía ronda? con los Ávila. todos, fíjese, con todos ¿Y siempre me tenía vieron muy algún bien. hermano de edad cercana? Era Cito Guillermo, que era 2 años más grande que yo, y era Luis Enrique Monreal, que era 2 años más grande que yo. Y eran los con los que incluso salía fotos con ellos, siempre convivíamos juntos, porque éramos más o menos de la edad, pero muy distintos, pues. Y siempre yo tengo muchos recuerdos de las dos familias. Y a veces me decía una familia, oye, vente para acá, y la otra, no, vente para acá, y no, mejor acá. Y nunca, siempre traté de conciliar, siempre traté de que equilibrar y llevárnosla bien todas las familias. Y tenía permanente comunicación con don Felipe, con su papá. Mi papá sí, yo como a los 15 años empecé a tener mucha comunicación con él. Aprendí mucho de él. Y siempre él estaba al pendiente, siempre, siempre. Siempre, a mí es una gran satisfacción porque me dicen, por ejemplo, me dijo Ricardo en una ocasión, fíjate, quien menos convivió con mi papá fuiste tú, porque las circunstancias de otra familia. Y quien más se parece a mi papá eres tú. Físicamente o de No, carácter. de carácter, de actitud, siempre, así era mi papá. Mi papá fue un luchador social campesino, pero también era rejego, en aquel entonces con los gobernadores.
Y mi papá les decía, a ver, es que atiendan a la gente, ayúdenle a la gente. Mi papá nunca ocupó un puesto público, siempre desde afuera ayudaba. Y era de buen humor. Era de buen humor, era de Porque usted sí carácter. tiene buen humor, ¿no? Sí, Siempre así anda. fíjese que mi papá era de carácter, era justo. Por ejemplo, él veía que había injusticias, se enojaba mucho. Yo recuerdo, iban al puesto de aguas, teníamos un puesto Yo de lo agua. alcancé a conocer, Sí, no lo traté, pero sí lo alcancé a ver varias veces, pero era muy serio. era. Usted siempre anda con la sonrisa dispuesta. A don Felipe yo no lo vi. No, también tenía sus ratos. Era muy duro, tenía un carácter fuerte mi papá. Y más en la política, ¿eh? La política era duro. Iban con mi papá los diputados o los candidatos. Oiga, don Felipe, ayúdenos. Por eso, a ver, ¿usted en qué se compromete? No lo decía, a ver, por eso, y yo le voy a ayudar. Y luego, ¿usted en qué le va a ayudar a la gente? Mi papá lo recuerdan. Yo les digo que todos estamos cosechando lo que sembró mi papá. Pues en Rancho Grande hizo los pozos de agua. Y así en muchas comunidades. Nunca veía por él. Siempre decían, no, pues, para la gente. Siempre, siempre. Yo creo que todos los Monreal le aprendimos su sentido de vocación. Mi papá tenía un sentido de vocación natural, genuino, o sea, ayudaba a toda la gente. Y cuando usted estaba en la escuela, en el kinder, siempre uno de chamaco piensa, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser futbolista. ¿Usted qué decía? Fíjese que yo quiero ser yo doctor. recuerdo en tercer año de primaria, antes no había que civismo y estas cosas, era ciencias sociales. Y a mí me gustaban mucho las ciencias, me acuerdo y la tengo aquí presente. Yo quería ser licenciado en aquel entonces. Me gustaban mucho los artículos. Desde la primaria, no sé, Los artículos de la Constitución. los artículos de la Constitución. y entonces, ya en los libros de tercer año de primaria de las ciencias sociales, ya traía al menos los 3 primeros artículos. El derecho de igualdad y el derecho de la educación. O sea, ya los traía. Y entonces, yo me acuerdo, salían las fotos de la Cámara de Diputados, don Paco. Y decía, algún día voy a estar ahí, voy a luchar para ello. Pero lo traía claro. Primero ser licenciado y después ser alguien en la vida, un diputado federal. Pero ya tenía la intención de meterse a la política, Sí, sí. La visión de... Incluso desde un principio, y ya en la universidad lo afiancé, y todavía en la maestría. Fíjese que yo decidí, esta es una de las primeras entrevistas que digo lo que yo pensaba en ese entonces, pero yo decidí, yo recuerdo en la universidad, Ricardo estaba de candidato a gobernador en el 98 y yo iba en 7º semestre de la universidad. Había muchos maestros contras, muy priistas, que incluso a mí me reprobaron por ser hermano de... Y muchos amigos... ¿Lo reprobaron por ser hermano? Por ser hermano, no. ¿O por qué no? No, sí le echaba ganas. Y entonces, me decían muchos amigos, oye, pues es tu hermano, vente, vamos a la política, vente, acompáñanos, nosotros andamos con él. Y yo no me quise desconcentrar de mi objetivo, que era terminar la carrera, porque yo sabía que si me iba a descuidar la carrera o mis estudios y se me iba a prolongar. No, nunca. Y cuando terminé la carrera, yo me casé un año antes de terminar la carrera. Y a mí Ricardo no me dio trabajo, siendo gobernador, hasta que terminara mi carrera. Y terminé mi carrera y le dije, quiero la maestría. Porque yo me quería preparar primero. Pero no tenía... Teóricamente, no tenía práctica. Pero no tenía
Estaba en la universidad, se casó, pero no tenía problemas económicos. Sí, claro. O sea, no No, es que andaba no tenía empeñando el trabajo. reloj. No tenía trabajo. Yo me acuerdo con mi suegra, que le mando un saludo de aquí, un agradecimiento. Tenía una pensión y un autolavado. Y me iba de gerente, de administrador del autolavado. Y Ricardo no le dio trabajo. No, porque me dijo, no es que no me haya querido dar, me dijo, termíname la carrera. Entonces pasó un año para terminar la carrera. Luego me dijo, dame el título. Y a otro, y de aquí que se Y no tramitaba. le daba su beca, Me daba una su beca beca. del bienestar. No, me daba una beca, un apoyo mensual de 4,000 pesos. Hay que reconocerlo y decir. O sea, por eso le digo, no es tanto que no me haya querido dar trabajo. O sea, me dijo, no, porque yo sé que si te doy trabajo, no vas a terminar y vas a dejar trunca tu carrera. Y ya todos sus hermanos habían No, salido de la escuela. además, por ejemplo, Cándido estaba en Sedagro, Pero Leticia en ya había Salud. sacado el título. Ya ellos no, ellos ya eran profesionistas. Yo no. ¿Cómo Y está yo hablaba, está la fíjese, escalera? le ¿Quién es el voy a mayor? confiar, ¿Cándido? Cándido. Luego, Y luego es Leticia, la doctora. Y luego es Ricardo, el el tercero. tercero en el orden. Rodolfo. Cuarto bat. Y luego Ana María, la doctora, odontóloga. Y luego David, gobernador. Y luego Elías, él está en México ahorita. Y luego Eulogio, que está en Aguascalientes. Y luego María del Refugio, Cookies, que está en México, licenciada, bueno, ya es doctora, Derecho. Y luego Susana, está en San Antonio. Luego Jovita, que está en San Antonio también, maestra, educadora especial. Claudia, que está en Monterrey. Luis Enrique. Se Y lo yo. sabe todo. No, pues sí, todos, todos. Y fue algo, le digo, yo he aprendido de todos he aprendido. Bueno, entonces ya le dijo Ricardo el título. Quiero Sí, Pablito habla. sí. Yo recuerdo en ese entonces, don Paco, yo andaba en camión. Yo iba a la universidad, estaba en la unidad académica de Derecho Pero no en estaban tan Zacatecas. fregados los camiones como ahora. Eran los parques industriales, estaban los de los Altos de Estrella Blanca y estaban los transportes zacatecanos, que todavía están. Entonces, siempre yo andaba en camión. El último año. Mi esposa a mí me ayudó mucho y me decía, no te preocupes, no te agüites. No, es que imagínate. Porque me decían, la gente así era a veces. Oye, pues tu hermano el gobernador, ¿cómo vas a andar en camión? Yo había veces, le voy a confiar, había veces que platicaba con amigos o así y se me hacía nudo en la garganta del sentimiento. No, tenía un sentimiento tremendo. Por eso yo cuando fui, ¿Sentimiento por qué? Porque no lo... pues ¿Se porque sentía lo que todo usted solo? decía hace rato, porque veía como que no lo apoyaban. O porque decía, a ver, todos mis hermanos acomodados. Sí, en ese momento decir... Y en ese momento dice, Mi ¿y hermano yo? gobernador. ¿Y mi hermano yo? gobernador? ¿Y yo sin nada? ¿Sin trabajo? ¿Sin dinero? ¿En camión? No. Y fue cuando yo estudio la maestría, me enseñó a superar. Cuando trabajo, empiezo a trabajar. ¿En dónde estudió la maestría? ¿En la UAS? Se llama Instituto Internacional del Derecho y del Estado, que después vino aquí en la UAS, convenio con la UAS de posgrados, con el doctor Luis Ponce de León Armenta, muy bueno. Ese fue en México y ya empiezo a madurar, a superarlo. Y empiezo a tener otra perspectiva de la vida. Se cruza cuando mi papá muere, pero yo ya también, fíjese, yo los últimos días de mi papá fue en el 2001, yo estaba en México, y me tocó convivir con él. Los últimos días de su vida de mi papá, yo lo llevaba incluso a siglo XXI, a las quimios, ahí me conviví mucho con él.
me compartió muchas cosas, su adolescencia, su juventud, y aprendí mucho de él en esa etapa. Recuerdo que íbamos a las quimios, había niñitas con tumores, En México, niñas de 10 años en el México, siglo en el siglo XXI. Y decía mi papá, yo no sé si era por consuelo, no sé, decía, mira, Saúl, yo me acuerdo que estaba en su silla de ruedas y yo estaba en una banquita y me decía, mira, ven, decía, ve la niña, tiene 10 años, apenas empieza a vivir y ve ya cómo está sufriendo. Y decía él, yo gracias a Dios tengo ya 66 años, bien o mal, pues ya ahí la llevo, ya viví un poco, pero ella, y me decía, para que valores y reflexiones. No, pues yo decía, y se le salían las lágrimas a mi papá. Porque yo lo llevaba en la silla de ruedas, yo lo cargaba, siempre cuando terminaba las quimios se iba y yo me acuerdo se paraba con mucho esfuerzo y decía, mira, ya me siento mejor. Él tenía muchas ganas de vivir. Decía, ya me siento mejor, mira, ¿ve? Con un entusiasmo y con unas ganas de vivir. Yo lo veía cada día más agotado. Las quimios, si usted sabe, lo agotan bastante. Se quedaba como a las 2 de la tarde, llegábamos, comía y se quedaba toda la tarde dormido. Toda la tarde. Y le daba ya el último miedo ir a las quimios. O sea, yo decía, no, ya, lo que Dios quiera. Pero el gran aprendizaje fue querer al prójimo. Querer al prójimo. Qué difícil es eso, ¿eh? Y es muy difícil. Y más andando en la política, dice primero yo, luego se olvida. Después yo, y hasta el último, pues yo. Pues yo. Y el prójimo, pues... No, mi papá era una persona que siempre lo ubicaba a uno. Incluso él nos conocía también que, a ver, ya se te subió, bájale. No, conmigo no. Quien fuera, desde Cándido el mayor hasta Saúl el menor. Siempre era así mi papá. Y yo aprendí mucho de él, como aprendí también de mis otros papás, que se murieron los dos el mismo año. Y yo aprendí mucho. Tuve la fortuna de tener 2 padres, 2 papás, 2 familias. Y todavía las tengo y las quiero y los quiero a todos mis hermanos, a todos. A usted le consta que en mis discursos o en las tomas de protesta, en todos, a los 2 por igual. Porque aprendí de los 2. Y porque los 2 me dieron mucho cariño. Los 2. De los 2 casi fui el menor en las 2 familias. Y los 2 siempre confiaron en su servidor. Pues nos quedamos con esta herencia que le dio don Felipe de amar al prójimo, que eso es extraordinario para cuando uno se dedica a la política y hay que cuidar a la demás gente. Es fundamental ver el sufrimiento de los demás y tratar de remediarlo. Le agradezco mucho, don Saúl, que nos haya recibido en Puebla del Palmar y que hayamos platicado de cosas distintas. Fíjese que es la primera entrevista que me realizan y que hago y sobre todo que me gusta porque es algo... Hay muchas etapas, falta la etapa de mi secundaria, de mi otra familia, de mi matrimonio cuando fui a México, muchas cosas que a lo mejor valdría la pena después. Este tipo de entrevistas yo lo felicito, le reconozco. Vamos haciendo una segunda parte. Vamos a emplazar a don Saúl para que nos vuelva a recibir y completar de la secundaria adelante, a la profesional, incluyendo matrimonio. Todo. Los hijos. Porque fue algo, la verdad, que a mí siempre me gusta compartir.
todo lo que yo sufrí, cómo fuimos afianzando un matrimonio, consolidando, y yo también en mi manera profesional, cómo fui madurando. Estamos comprometidos, estamos emplazados para hacer una segunda parte de esta plática en este lugar bastante bonito, bastante agradable, y muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, bienvenidos. Saludos a todos y a todas. Gracias, nos veremos la próxima.